Hola a todos, denme un momentito que se me fue el internet en mi computadora, no sé por qué. Déjenme revisar aquí. ¿Por qué si tengo internet con ustedes y no tengo internet en mi computadora? Qué extraña situación. ¿Quién sabe qué hice? Bueno, ni modo. Ni sea, no te voy a poder avisar por WhatsApp de la compu que ya empecé, pero ya empecé. Alguien avísele. En fin, entonces procederé a abrir el archivo. Listo. Pues los saludo a todos con mucho cariño. Les doy la bienvenida. Especialmente, ya llegó Nicea, qué bueno, hola, no sé por qué mi compu no quiso funcionar para mandarte el link. Eh, Especialmente con mucho respeto saludo a los sacerdotes que puedan estar viendo este video después de que haya sido transmitido, en caso de que algún parroquiano o hijo espiritual de ustedes haya considerado bueno compartirles este video. Lo que voy a expresar aquí durante esta hora es una inquietud que tenemos en común muchos fieles alrededor del mundo, así que pido al Espíritu Santo que me asista para hablar de la mejor manera y lo pido también para todos los que vean este video, sobre todo quienes consideran esta postura que voy a plantear en este video errónea o rupturista. Los invito a quedarse y a escuchar con el corazón abierto si quieren. Si no quieren, pues no, ¿verdad? Haciendo un breve recuento mientras llegan todos, el primer año que participé en la cruzada litúrgica, hablamos de algunos puntos de documentos eclesiales posconciliares que podían servir de argumento para dignificar la liturgia. Aquella vez repasamos algunos puntos de Sacrosanctum Concilium, de Sacramentum Caritatis y Redemptionis Sacramentum. El segundo año hablamos acerca de cómo luchar por la rectitud doctrinal y litúrgica desde la comunión con la jerarquía, y el tercer año revisamos juntos la institución general del misal romano. Este año 2020 y su mascota, hermano COVID, pues ha dañado mucho nuestra vida eclesial y ahora casi todos nos encontramos en una encrucijada complicada que nos causa dolor y tristeza. Este año no hay otro tema litúrgico que me parezca más urgente poner sobre la mesa que el de la irreverencia e incluso profanación al Santísimo Sacramento con la excusa de cuidar la salud del cuerpo. Sí hay otro par de temas litúrgicos que quiero tratar, pero los estoy reservando para el Congreso de Liturgia al que me invitaron para noviembre, si no me banean antes por estar haciendo demasiado lío en redes como en este momento. Así que el chiste de este video, como ya es costumbre en esta página desde aquel lejano primer video sobre el velo, es decirles en voz alta que hay alternativas, que hay quienes llegamos a conclusiones diferentes a las que generalmente se escuchan sobre qué es más conveniente para la Iglesia. En este caso, pues desde un inicio voy a dejar claro que mi postura, aunque no sea muy popular y que pretendo defender, es que me opongo por completo a la práctica de la comunión en la mano, ahora con la pandemia más que nunca. No lo hablo desde la superioridad, desde sentirme mejor que todos, sino al contrario, como alguien que cayó en muchos errores en el pasado. De hecho, como un pequeño recordatorio me puse a mí misma mi medallita que usaba yo cuando le llevaba la comunión a los enfermos y daba la comunión en misa, me la puse hoy para acordarme y hablar con eso en mente, o sea, como de hablarme a mí misma, ¿qué me diría a mí misma Gina de hace 10 años respecto a este tipo de prácticas que se están dando en la iglesia? Entonces, para esta transmisión particularmente espinosa, acudí a un par de sacerdotes que comparten mi postura y algunos laicos también me hicieron llegar sus aportaciones. Realmente me interesa hablar esta tarde haciendo eco de la voz de la iglesia, una voz silenciada, pero que está ahí. No voy a hablar para provocar enojo o desesperanza respecto a la crisis eclesial, o para aturdirlos con las divisiones internas de la iglesia que afligen mucho a algunos de ustedes. Al contrario, busco darles motivos y herramientas para luchar por lo que es prioritario para ustedes y para mí. Hay muchas cosas en juego y quiero que mi equipo esté bien preparado, ¿verdad?
quienes tienen las mismas metas que yo, pues irles dando los elementos que yo tengo para hacer este tipo de lucha. Entonces, la propuesta que tengo es irlo abordando por escalas, empezando desde lo más básico y tangible, que sería el aspecto meramente higiénico, sanitario, hasta lo más profundo y también lo más trascendente, que vendría siendo hablar de los sacramentos como el camino por el cual las almas se salvan y por qué este tema de cómo se comulga es tan crucial para la fe. Lo cual, pues es curioso porque yo siempre había querido hacer un video sobre Dominus Est de Monseñor Atanasio Schneider, y pues como que aquí se abre muy bien el espacio para comentar algunas cosas que vienen en ese libro. Ay, lo dejé en la sala. Se los iba a enseñar así, bueno, luego se los enseño. Lo bueno es que ya tenía aquí todo lo que iba a decir. Además no lo voy a leer como tal, pero sí, digamos que está en el fondo de todo lo que voy a decir, porque ese pequeño librito o ensayo, como quieran decirle, sí fue muy importante en mi camino eucarístico. De hecho, lo compré junto con mis velos de Veils by Lily, o sea que llegó junto con mi velito, entonces es como todo en uno, todo está integrado. Antes que nada, creo que me tardé mucho en hablar de este tema y agradezco la valentía de los que ya han estado hablando de esto. Especialmente quiero reconocer a la página Marchando Religión, que desde hace meses ha estado hablando muy alto y muy claro de este tema. Basta con que entraran ya sea a su página de Facebook, pero también pueden entrar a marchandoreligion.es y busquen así Comunión en la Mano y van a ver cómo han estado sacando artículos y artículos sobre el tema. Entonces, muchas gracias a ellos y a todos los que han estado hablando de este tema, que sería como el elephant in the room, como dirían en inglés, ¿no? Como ese tema como grande y demasiado presente del que a veces nadie quiere hablar. Entonces, pasando como al primer apartado, que sería la imposición de la comunión en la mano con excusa médica. Se ha creado un discurso oficial que plantea así como una falsa dicotomía entre la salud del alma y la salud del cuerpo, y nos dicen así como, hasta con cierta lástima a veces en la mirada, nos dicen así de, es que en esta ocasión hay que afectar la vida de fe para no afectar el bienestar físico, ¿no? O no lo van a decir así, pero más o menos en esa línea va el argumento. Supongamos por un momento que lo único importante es la salud del cuerpo, o sea, olvidémonos de toda la parte sacramental, toda la parte teológica, vámonos a la parte médica exclusivamente. Leí hace poco en el blog de Fides et Caritas un artículo sobre los médicos austríacos que protestaron contra la imposición de la comunión en la mano ahí en Austria. Les platicaré un poco del artículo, igual al ratito, como siempre, publicaré la bibliografía en la que me basé para hacer el video, entonces igual lo podrán leer ustedes, o si quiere César irlo poniendo, pues adelante. Que por cierto, ¿por qué no estoy viendo sus comentarios? ¿Será porque estoy en horizontal? Ah, ya la vi, ya los vi. Ay, perdónenme, todo el mundo está saludando y yo no había visto nada. Bueno, al ratito se los mando. ¿Qué? Ah, sí, les iba a contar lo que ellos argumentan, ya me acordé. Como saben, o quizá no lo saben, la práctica tradicional y oficial de la iglesia es comulgar de rodillas y en la boca. Ahorita voy a explicar más de esto. Enfocándonos fríamente en la parte metodológica, les digo científica, así, suponiendo que no hay nada detrás, sin ninguna carga teológica de momento, siempre ha sido más cuidadoso dar la comunión de rodillas y en la boca, y voy a enlistar algunas razones de por qué esto es conveniente. En primer lugar, tradicionalmente, el sacerdote sostiene juntos el pulgar y el índice desde el momento en el que consagró y solo los usa para tocar la hostia desde ese momento y hasta que una vez más purifica sus manos terminando de dar la comunión. No se da la mano a nadie en la paz, por cierto, ni nada de eso, o sea que hay como muchísima más limpieza en la práctica tradicional en ese sentido. El punto número 2 es que el comulgante, quien comulga, al ya estar arrodillado, está quieto, o sea, tenemos el comulgatorio, entonces
los fieles se van arrodillando y se van quedando quietos, no es así como de arrodíllate y vete corriendo, arrodíllate y vete corriendo, no, o sea, es como algo mucho más pausado. Mucha gente se imagina que la comunión de rodillas es te arrodillas y te paras, y te arrodillas y te paras, y ahí está todo el mundo así amontonándose. Evidentemente eso es como un poco ilógico, y sí como que es como de cómo no te tropiezas, ¿no? Es como, a ver, tranquilo, es que no es así, es comulgatorio, ¿no? Entonces, el comulgatorio, todos se van arrodillando y están quietos, y el sacerdote administra la comunión con cuidado y no entra en contacto con la boca del comulgante. Como exministra extraordinaria, cuasi diaconisa, sacristana, salmista, pastoral juvenil y todo lo que se... animadora litúrgica y predicadora y todo lo que se puedan ocurrir que yo era al mismo tiempo, puedo dar fe de que varias veces, decenas de veces me babearon el dedo por andar con prisas, o sea, porque están ellos parados y se hacen al frente y hacen como, amén, y así, y es como, ¿no? Y era de, ay, ya me babearon el dedo. Pero pues ni modo, o sea, yo seguía. Entonces, en la usanza tradicional es muy diferente eso. Perdón si alguien me babeó el dedo, sobre todo, perdón si fueron los segundos en babearme el dedo en la misma misa, pobrecitos, yo no hacía nada al respecto, o sea, yo me hacía como la que nada había pasado, discúlpenme, o sea, perdón. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Si a pesar de todo llega a haber algún accidente de este tipo, o como ahora se deben tener más precauciones, el sacerdote por responsabilidad se puede limpiar o sanitizar la mano antes de continuar, de una manera respetuosa a las posibles partículas eucarísticas que se hallaran en sus dedos. Hay lugares donde usan alcohol, también está saliendo estos de luz ultravioleta o sanitizante en vapor, así como así, dedos, y continuar. Creo que sería responsable informarse de qué opciones hay al alcance de cada parroquia. Yo creo que sí se puede hacer, o sea, no es tan difícil. Y bueno, también otro asunto de recibir la comunión de rodillas es que la contaminación por gotas es menos probable por la diferencia de niveles de las caras, o sea, no estamos frente a frente, sino que la persona está arrodillada, entonces también como que en ese sentido creo que también es más seguro. Y punto número 5, la mayoría de las contaminaciones se dan a través de las manos, porque es como la parte más expuesta a patógenos. Hablo como científica. Entonces, si tú puedes elegir entre interconectar manos de todas las personas que comulgan, ¿no? Porque estamos así tocándonos las manos entre todos, estamos eligiendo entre que sea una mano tocando la comunión o 50. Entonces, como que ella no le ve mucho sentido. Con todo y que se pongan gel al entrar al templo, incluso antes de comulgar, es que, o sea, te agarras la cara o lo que sea y, o sea, los paranoicos que ven el virus en todas partes, créanme que, o sea, podría pasar en realidad, o sea, podría pasar que te sanitizas y en un metro logras tener el virus en la mano, o sea, si nos vamos a paranoias, eso puede pasar. Entonces, esos serían como los argumentos. Padre que me estás viendo posiblemente en este video, considéralo. No necesariamente hay que comulgar en la mano para hacerlo más limpio. Disciérnelo. Hay alternativas, existen y hay diócesis que lo están haciendo. De hecho, también dentro de la bibliografía que les voy a poner algún ejemplo de cómo lo están haciendo. Pero si no investiguen cómo lo está haciendo algún sacerdote que celebre misa tradicional, porque pues para nosotros la comunión en la mano no existe, entonces es como ¿de qué me estás hablando? Eso en mi misal no existe, y ya, ¿no? No pasó nada aquí. Pero bueno, los invito a que demos el siguiente pasito. Supongamos por un momento que la higiene no es lo más importante en esta vida. Supongamos que hay cosas más importantes que la salud del cuerpo. Ya sé que suena muy loco, pero por un momento imaginémoslo. En realidad, siempre que estamos vivos tenemos un 100% de probabilidades de morir. Eso es un hecho. Yo sería como muy paranoica con esto del virus si no tuviera conocidos, o bueno, conocidos de conocidos, que han fallecido de COVID sin haber salido nunca de su casa en toda la cuarentena. O sea, en el momento en el que supe del primer caso de alguien que se murió de eso sin haber salido nunca de su casa, fue como, ok, quizá estoy teniendo un miedo un poco estéril.
a morir, ¿no? O sea, es como, esto no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, a lo que quiero llegar es que muchos creemos que el riesgo es menor cuando la comunión se recibe en la boca, pero esto no se los estoy diciendo porque tenga miedo a morirme, simplemente es como, es un hecho, ¿no? Ya hemos tenido suficientes meses, espero, para meditar en nuestra preparación a la muerte. Ya hasta les pude hacer alguna transmisión así medio en crisis de cuarentena, toda horrible. Ya hemos podido meditar y definir nuestras prioridades. Entonces, si tenemos ya mártires en la iglesia que han fallecido por proteger a nuestro Señor sacramentado, creo que ponernos excesivamente paranoicos con este tema de la comunión es casi cínico. Mi postura personal. Igual nos vamos a morir todos. Entonces, por la parte higiénica, yo siento que hay como que todavía más cosas que reflexionar. Hay algunos que tienen un argumento interesante que quiero comentar porque en un inicio me pareció un poco tonto, ridículo, infantil o no sé cómo decirlo, pero ya reflexionándolo más creo que entiendo un poquito a qué se refieren. Hay algunos que me dicen que creer que el virus se transmita en la Sagrada Comunión sería una falta de fe en la transubstanciación. Entonces, cuando a mí me dijeron eso es como de, no, o sea, sí y no. Entonces, quiero comentar brevemente en torno a eso, porque sí hay gente que lo dice. Fríamente hablando, sí es posible que caiga un virus bebé COVID en la hostia y la consumas. O sea, eso como que es independiente de la transubstanciación. O sea, puede estar la hostia y cae el virus y lo consumes. Eso, científicamente, es posible. O sea, fríamente así, materialistamente, sí es posible que consumas virus en una hostia. Pero, volvemos al punto, es un tema de prioridades. Y aquí es donde, en parte, ese argumento tienen razón. Porque la fe nos daría plena confianza en que Dios no podría ser un foco de contagio. O sea, como el médico por excelencia va a darnos enfermedad. O sea, es como, no tiene sentido. Y creo que en ese sentido lo comentan, o sea, no por una parte de ciencia, de que no sea físicamente posible, sino como que la certeza que nos da la fe es la que dirías, no es posible que esto pase. Y mi esposo anoche que le empecé yo a decir de esto me trajo a cuento, o sea, recordó conmigo el milagro de San Benito, que justamente uno de sus milagros es que lo trataron de envenenar, en su vino le echaron el veneno y San Benito neutralizó el efecto del veneno haciéndole el signo de la cruz y no le pasó nada, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la fe aquí? Creo que hay un momento, o sea, tenemos fe todos, ¿no? La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un ridículo creyente? ¿O vas a fingir que la vida de fe es en todo momento científicamente comprobable? Esa sería la pregunta, es como de, ¿estás dispuesto a parecer ridículo ante el mundo por creer que no te vas a morir por comulgar? Ahí cada uno decida, ¿no? Sobre todo parece que a veces se ha olvidado que no nos va a pasar nada que Dios no permita y que la única muerte que nos debería preocupar es la eterna. Entonces, solo lo comento. Pero vamos a hablar sobre la parte canónica que veo, no he podido estar leyendo sus comentarios. Hola a todos mis amigos que lo están viendo. Hola, Joaco, que me pones un gif güerito. Entonces, vamos a hablar de la parte canónica, jurídica, de derecho. Los doctores católicos de Austria en esa carta concluyeron recordando que la Congregación para el Culto Divino proclamó el derecho de los fieles a recibir la comunión en la lengua sin excepciones. A nivel jurídico también hay muchas otras cosas interesantes a notar. Entonces, siguiente paso. Ya salimos de la parte médica. Vamos a hablar ahora de legalmente en la iglesia. ¿Esto se puede hacer? Entonces, antes que nada, la comunión en la mano no es intrínsecamente pecaminosa. De hecho, fue durante un tiempo la recepción habitual de la comunión en la iglesia. Entonces, nunca se va a condenar como tal, per se, la comunión en la mano. Eso ya es como un hecho, ¿no? Quienes la apoyan, eso dicen y tienen razón y de acuerdo, ¿no? Al día de hoy,
es una práctica tolerada. Pero ya la instrucción Memoriale Domini de 1969, es decir, del tiempo de Pablo VI, aclaraba que esta práctica podría llevar al detrimento de la dignidad del sacramento y a posibles profanaciones. Todavía no hablaremos mucho de este aspecto espiritual, ¿no? Pero lo que importa saber es que oficialmente el modo tradicional de comulgar en la iglesia es de rodillas y en la boca, y la comunión en la mano es simplemente tolerada. No están al mismo nivel. La última instrucción de la Congregación para el Culto Divino es Redemptionis Sacramentum de 2004, que todos deberían saberlo usar de ida y vuelta si quieren lograr algo litúrgicamente en su parroquia, porque es la última que ha salido y es como referente. Ahí leemos que la ordenación de la Sagrada Liturgia reside en la sede apostólica y en la medida que determina la ley en el obispo. La sede apostólica, o sea, el Vaticano, o sea, en corto, vigila y regula que las normas litúrgicas se cumplan en todo el mundo, ¿no? Entonces, leemos en el punto 18 de Redemptionis Sacramentum. Los fieles tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule la Sagrada Liturgia de forma plena y eficaz para que nunca sea considerada la liturgia como propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. El obispo vendría a ser entonces no alguien que inventa, sino simplemente es un moderador y custodio de la liturgia. La iglesia es jerárquica. De hecho, eso lo voy a decir en mi plática de noviembre. Les voy dando un adelanto que voy a hablar de esto en noviembre en el Congreso de Liturgia. Bueno, la iglesia es jerárquica. El obispo sería como el delegado papal que aplica las normativas de la Congregación para el Culto Divino, y el actual derecho positivo de la iglesia, en el documento que venimos citando, dice Redemptionis Sacramentum 2004. No estamos hablando de Concilio de Trento, estamos hablando de 2004. Dice: no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Eso sería en la Institución General del Misal Romano, número 161. Esa también es un documento que vale la pena conocer, porque justamente ahí está el argumento. Entonces, esta disposición, dictado por el órgano delegado de la sede apostólica, es decir, la Congregación para el Culto Divino, es la norma que todo obispo o conferencia episcopal debería no solo acatar, sino hacer cumplir bajo obediencia a sus súbditos. Y sin embargo, podría uno preguntarse si ante la situación actual del COVID, este derecho positivo podría alterarse, al menos por un tiempo, solicitar una especie de indulto a la Santa Sede. Y entonces, el mismo Redemptionis Sacramentum dice en el número 28 que todas las normas referentes a liturgia que los obispos determinen para su territorio se deben someter a la reconocimiento de la Congregación para el Culto Divino, sin el cual carecen de valor legal. En resumen, conforme al derecho vigente de la Iglesia, si algún obispo o conferencia episcopal del mundo por los mejores motivos deseara cambiar la legislación en este punto, debería, para que tuviera validez, en primer lugar, tener la facultad para poder proponerlo, y luego necesitaría la recognición de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos que lo confirmase, y aún así lo que obtendrían sería un indulto a modo de excepción y no podría imponerse de modo general. Esto visto conforme a derecho positivo. ¿Ok? Ahora, supongamos en un mundo ideal para nuestros obispos colegiados y democráticos. Supongamos que lograran hacer la maroma legal para imponer la comunión en la mano a nivel mundial. Supongamos por un momento que eso pasa. ¿Sería justo y deberíamos acatarlo? ¿Eso lo haría ya bueno? Pasamos al punto C. ¿Ven? Vamos avanzando. O sea, primero la parte médica, terminamos ahorita la parte jurídica que pueden repasar. También el que quiera, todo esta cosa que acabo de decir de documentos y eso sí los mareo un poco y la quieren ver completa, se las puedo hacer llegar por inbox. Me consta que es información verídica.
que es un argumento real, porque de hecho ha sido silenciada ya por obispos esta información. Entonces, me consta que sirve y que es real lo que les acabo de decir, porque si no, no estarían tan preocupados con que esto no se supiera. Pero a mí no me pueden quitar la licencia ministerial porque no soy sacerdote, así que a darle. Vamos a hablar un poco del tema como la imposición de la comunión en la mano con excusa pastoral, con o sin coronavirus, que es como con un argumento de arqueologismo, y también aprovechándose de un falso concepto de obediencia. No voy a comentar mucho de esto, simplemente les voy a invitar a que consigan el libro de Dominus Est de Monseñor Athanasius Schneider. Yo lo tengo en inglés y en español, se puede conseguir. Y que lo lean de él, porque él es especialista en padres de la iglesia. Entonces él como que es la persona indicada para que ustedes investiguen más sobre la historia de este modo de comulgar. Se me fue la idea. ¿Qué dice? Ay, no, cada que dices vamos a suponer me pongo mal. No te preocupes, solo estamos suponiendo, eso no pasa. Bueno, simplemente en esto voy a comentar algo muy sencillo. Copiar mal un gesto de la iglesia primitiva no te va a volver automáticamente padre de la iglesia. Es la disposición del corazón la que nosotros debemos tomar, o sea, como que lo que debe tener continuidad en la iglesia es el espíritu detrás de los gestos, no tanto los gestos en sí, y sobre todo los gestos tomados de manera aislada. El problema con copiar la comunión en la mano de la iglesia primitiva es que solo se copia ese gesto, pero se olvida del espíritu litúrgico que había atrás, y se olvida también de que esas mismas liturgias primitivas incluían mucho las postraciones y una actitud muy abajada. Entonces, al tener este tipo de copias arqueologistas, se pierden cosas en el camino, se pierde lo que realmente nos une, que es la reverencia, y sobre todo teniendo ejemplos bíblicos de tanta gente que se postró a los pies de Jesús, y también en el Apocalipsis como los ángeles están postrados, o sea, como que tenemos mucha referencia bíblica que indica que siempre la iglesia como que ha sido muy reverente con estos misterios sagrados. ¿Dominus qué? Me preguntan. Dominus Est, de Monseñor Athanasius Schneider. Al ratito en la bibliografía me aseguraré de mencionarlo para que no se lo pierdan. Es indispensable leerlo, así, indispensable. Y es muy cortito, son 60 páginas. Entonces, es como similar a las iniciativas indigenistas, esto, como de que reduce demasiado lo que realmente es indígena, entre comillas, o tantas cosas populistas que terminan como que haciéndolo muy ridículo y muy simplón. Igual pasa, si juegas a ser iglesia primitiva y nada más te fijas en lo externo, lo más seguro es que termines teniendo efectos secundarios no esperados porque no copiaste la mentalidad, que era lo que importaba. Entonces, es difícil de oír, este tipo de cosas son difíciles de escuchar para los que ya han sido muy permeados de esta idea como de iglesia unida, iglesia redonda, así como de esta como idea de todos somos iglesia y la misa es como si estuviéramos en casa y vamos a, sin mencionar a ningún movimiento en particular que celebre en redondo en torno a una mesa. Sé que es difícil porque golpea la soberbia, y no lo digo por ser superior, porque yo estuve en muchas cosas de ese tipo y participando en muchas liturgias donde era como de vénganse en torno al altar para estar todos juntos en este momento importante de la consagración. O sea, como que todo eso de jugarle a la informalidad, o sea, que se asocia la liturgia primitiva o el cristianismo primitivo con la informalidad y la improvisación, es todo un problema. Pero Monseñor Schneider lo plantea también en su libro, entonces podemos profundizarlo más ahí. Yo nada más les diría y los invitaría a dejarse desarmar un poquito, dejarse abajar. No pasa nada con que haya una distinción entre sacerdotes y laicos. Creo que deberíamos tener una actitud mucho más humilde, como de las mujeres con el sepulcro enfrente y diciendo ¿quién nos va a mover la piedra? En lugar de decir ay, quítate, y yo agarro, y yo puedo, y yo como, y yo soy adulta, y yo acepto, ¿no? ¿Me explico? Son como posturas
opuestas, que en parte también vienen de esta idea como de democratización, de que todos somos iguales, de que la liturgia es de todos y vamos a consagrar juntos. Pero curiosamente con esta imposición de la comunión en la mano, nadie le preguntó a los laicos qué opinaban. Entonces termina siendo una decisión irónicamente muy clerical y no jerárquica. Pero bueno. Algo que dice Monseñor Schneider en el libro es que la comunión, el paso de la comunión en la mano a la boca fue como una evolución muy natural a partir de querer evitar irreverencias y también querer aumentar la manera en la que adorábamos. Entonces, esta fue una evolución natural. Y sin embargo, la comunión en la mano vendría a ser lo opuesto. Para empezar, porque se empezó a llevar a la práctica la comunión en la mano sin el permiso del Vaticano, y ya después el Vaticano nada más fue como, bueno, pueden hacerlo, pero ya, o sea, como que tranquilos y vamos a regularlo. Entonces, nace del desorden, no de un verdadero celo litúrgico, sin querer juzgar las intenciones de las personas que lo hicieron, pero conociendo el daño que se ha estado haciendo las últimas décadas en la Iglesia, y como la orientación tan clara que tienen de destruir ciertas cosas, no me sorprendería que hubiera ahí algo medio triquiñueloso, medio sospechoso, en las razones que llevaron a algunos obispos casualmente de Alemania y Holanda a empezar a hacer estas cosas. Pero bueno, son teorías conspiranoicas para otro día. Vamos a hablar sobre las repercusiones espirituales de tener una liturgia de mínimos. ¿A qué me refiero con esto? Ok, ya dejé muy claro, no es pecado en sí mismo comulgar en la mano. Los padres de la Iglesia no pecaron, pero la pregunta aquí ¿es conveniente hacerlo? No es un mal en sí mismo, pero podría ser un mal potencial. Similar al tema del velo, que fue como que el primer video que hice, esto no es una imposición. O sea, yo no voy a llegar a decirles, ya, que se abola para siempre la comunión en la mano. Sí me gustaría, pero sé que no es real y que no va a pasar, porque llevamos décadas de descatequización sobre este tema, en donde han convencido a la gente de que está bien, de que no se preocupen, de que todos somos indignos, no importa, tú pásale, ¿no? Entonces, en este momento me centro en hacerlo una recomendación, a partir de mi propia vivencia, que ya les he contado en años anteriores de Cruzada Litúrgica muchas cosas, y igual si me quieren preguntar por inbox, pues igual les platico, tampoco quiero que sea esto así medio autobiográfico, pero se pueden ver ciertas consecuencias en la vida de la Iglesia. Entonces, ¿qué sabemos de comulgar? Sabemos que la comunión es el momento en el cual estamos más cerca de Dios en esta vida. O sea, no hay acto ni oración que nos pueda llevar a una unión más íntima con Dios que el momento de comulgar. Entonces, ¿cómo debería ser ese momento sabiendo su magnitud? Pues evidentemente tiene que ser un momento muy solemne, muy atento, muy pausado. Damos un testimonio de nuestra manera de comulgar. Monseñor Schneider comentaba, hace ratito me puse a ver lo primerito que vi de él, que es una entrevista que hizo en EWTN hace 7 años, cuando todavía estaba Benedicto XVI. Ay, mis cabellos, perdón mi frivolidad, pero es que ¿qué onda con mi cabello? Ya, perdón por eso. Y entonces, él contaba que una vez un musulmán le platicó que para ellos lo más sagrado, el objeto más sagrado que tienen, es el Corán en árabe, y que alguna vez algún pastor protestante agarró el Corán de este hombre sin haberse lavado las manos y de verdad se le partió su musulmán corazón y decía, o sea, es que esto es como una profanación, así de verdad le afectó muchísimo el que alguien tomara así sin respeto el Corán. Y entonces Monseñor Schneider pensó y dijo, ¿qué sería para nosotros eso que no queremos que nadie toque así nomás? Porque sí, y dice, pues evidentemente la Sagrada Comunión es por excelencia aquello que no querríamos que alguien sin fe tocara, ¿no? O consumiera, ¿no? Y dice, y sin embargo, si algún musulmán entrara a una iglesia donde se reparte la comunión en la mano y viera así a toda la gente medio apurada, medio como que no le importa mucho y agarra algo y se come y se va y sigue, y así como que muy movido, mucho ruido,
Y diría así como de, ¿qué están haciendo, no? No, pues eso que ves ahí es lo más importante para nosotros. Y es como de, no es cierto. No, o sea, y también menciona que hay gente de ritos orientales, ya sea ortodoxos o católicos orientales, que tratan con mayor reverencia el pan bendito que algunos católicos de este lado, la hostia consagrada. Pero bueno, había estado muy emocionada, es mi primer trago en toda la transmisión, no me había detenido a tomar agua así como para hacer momentos de suspenso. Entonces, el hecho de que litúrgicamente se reduzcan los signos de adoración obviamente va a tener repercusiones en la vida de fe de las personas. Lo comenté, por ejemplo, en el primer video de Cruzada Litúrgica y me valió ciertas críticas. Alguna vez me pasó en una misa en Cuernavaca que estuvieron dando la comunión en la mano de manera como, o sea, que se veía que la mayoría de la gente solía comulgar así. Y yo ya de por sí ya estaba muy afectada, ya estaba yo llorando con dolor físico o sea, de que realmente el corazón te duele de la cantidad de abusos que había estado viendo en esa misa. También la disposición de las bancas, frases motivacionales no bíblicas en las paredes, así una cosa que pocas veces he visto algo así en mi vida. Pero a mí lo que me impactó es que estaba yo viendo cómo comulgaba la gente, ¿no? Porque yo no lo podía creer lo que estaba viendo. Sabía, o sea, sé que existe la comunión en la mano y yo llegué a comulgar no solo en la mano, sino que llegué a estar en liturgias donde los sacerdotes nos decían que comulgáramos nosotros mismos tomando del copón, o sea, subiendo al altar, tomando, como así, o sea, no era que me espantara y que no lo hubiera visto antes, pero estaba como que ya con esta nueva conciencia, ya con el uso del velo y todo, como que me cambió mucho la sensibilidad. El chiste es que vi a una persona comulgar y luego hacerse así en el pantalón. Y entonces como que ahí ya me rompí y empecé a llorar horrible. Y me quedé pensando en eso, dije, es que ya llega un punto en el que no tenemos la misma fe. Lo dije en el primer video de hace 3 años. Y hubo quien me criticó y me dijo, ay, es que eres una soberbia, es que quieres que todo el mundo piense como tú. Es como, no estoy diciendo nada respecto a que si la persona es mejor o peor que yo, o que si su corazón estaba mejor o peor que el mío. Tal vez hasta ella comulgó con más devoción. Pero el hecho es de que sus gestos dejan de manifiesto una fe totalmente distinta a la mía, porque yo como que no podría hacer eso de limpiarme en los jeans porque sé que Jesús está presente y es cada partícula, ¿no? O sea, y lo decía en ese sentido y lo aclaro, no hablo desde la superioridad de sentirme mejor, o sea, si yo llamo estúpido a alguien por hacer ese tipo de cosas, a la primera persona que estaría llamando estúpida es a mí misma, porque yo fui la primera en no tener cuidado hace algunos años en mi manera tanto de comulgar como de repartir la comunión. Entonces, nada más partiendo de eso, se puede ver que se ha afectado objetivamente la fe de las personas y es lo único que quiero decir, ni más ni menos, con este comentario y este ejemplo que les estoy citando. Entonces, entenderán si les digo que hacer obligatoria la comunión en la mano significa que para muchos de nosotros, nuestra religión y nuestra conciencia nos impide volver a comulgar mientras esto esté en vigor. O sea, es imposible para nosotros hacerlo. ¿Por qué? Yo creo que ya han visto el video. Bueno, yo creo que es viral y si no lo han visto, pues búsquenlo. Un chavo se puso con guantes negros a hacer experimentos, poniendo obleas una tras otra en el guante y sin excepción, siempre que colocaba una forma no consagrada en su mano y la quitaba, quedaban partículas, así muy pequeñitas, pero el guante negro hacía posible que se vieran. Eso es real. Hay sacerdotes, como el padre Andrés Esteban, que explican muy bien a sus feligreses que tengan cuidado con las partículas. Incluso en las misas del camino neocatecumenal llegan a hacer esta aclaración, o al menos a mí me la hicieron cuando llegué a estar con ellos. Sí se tiene mucha conciencia de que hay que tener mucho cuidado con las partículas. Pero en la práctica muchas personas están comulgando sin el debido cuidado. Por ejemplo, llegué a ver un tutorial que hicieron para una parroquia en Querétaro donde indican cómo se debe comulgar y así ponían la hostia, bajaban cubrebocas, tomaban, comulgaban, subían cubrebocas. O sea que no se fijaban que tuvieran partículas en los dedos. Y era el video
con el cual explicaban cómo se debía comulgar, y yo digo, no, es que no debería estar tocando el cubrebocas sin antes revisar, e igual con prisa, el video lo hacía como muy eficiente, pasaba uno, y aunque la persona que lo hizo, que sé quién lo hizo, y sé que hizo el esfuerzo porque también incluyó parte de este video de los guantes negros, lo puso ahí, ¿no? Ten cuidado con que no haya partículas, o sea, como que coló ahí la información, pero como que en el fondo, o sea, se está viendo el video que no van a estar supervisando tanto eso. Pero bueno, me pregunta Marian que si estuve en el camino neocatecumenal, solo un fin de semana. Recibí las catequesis iniciales, me alcanzaron a enseñar que no pasó nada bueno en la iglesia entre Constantino y el Vaticano II, o sea, lo vi con mis propios ojos, recibí esa clase con mis propios ojos, hasta hice yo mi dibujito de la línea de la historia de la salvación, y estuve en el retiro en donde se forma la nueva comunidad, pero debido a que yo ya era una diaconisa, predicadora, salmista, pastoral juvenil, ministro extraordinario y estudiante de teología, decidí no comprometerme a eso. Entonces, como que ya propiamente estar en una comunidad del camino, no, pero sí estuve familiarizada durante unos meses con ellos un poquito. Saludos a todos mis amigos del camino. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en su misma iglesia, o sea, esto es muy irónico, en su misma iglesia Jesús está siendo pisoteado, está siendo expuesto a robos, está expuesto a ser llevado como souvenir, como ya hemos visto. Es que historias hay muchas. A ver, cualquier persona que haya estado en la organización de un evento masivo católico sabrá que después de las misas siempre hay hostias en el suelo. Lo saben, lo confirman, o sea, es innegable. También está este caso que mencionaba Schneider en el video que vi hace ratito de un chavo que fue a Roma y un año después empezó a publicar en eBay que estaba vendiendo el pedacito de pan que le habían dado en misa. Y lo estaba vendiendo así como de, oh, un souvenir especial, me la dio Juan Pablo II. Y entonces ya unos católicos se asociaron para comprársela y salvarla de la profanación. Y ya como que explicaron que eso no se debía hacer, pero ¿cuántas personas lo saben? Entonces, ¿qué les digo? O sea, es como, detente, fíjate, es tu Señor, o sea, obsérvalo, que no eres consciente, ¿no? Entonces, para los católicos de mentalidad tradicional, como les decía, esta obligación de comulgar en la mano es el equivalente a prohibirnos totalmente volver a recibir la comunión, porque la falta de respeto y el riesgo de profanación de partículas de la hostia consagrada involucrada en la comunión en la mano es inaceptable, o sea, no la podemos aceptar. Ni siquiera, si nosotros, o sea, ni siquiera si nos dieran a nosotros la comunión de rodillas y en la boca, porque en realidad estarías pasando por donde ya pasaron todos los que comulgaron sin cuidado, entonces es demasiado riesgoso, o sea, es como otro sacerdote al que le escribí ayer me dice, es como si quisieras ver a Jesús y camino a verlo, lo empujaras, o sea, como que empujas a Jesús para estar con Jesús, o sea, no te importa acercarte a comulgar pisando partículas porque quieres estar cerca de él, o sea, es como, hay una incongruencia ahí, ¿no? O sea, se te olvida que es Dios que está ahí tirado y pisoteado, ¿no? Sin mencionar a las personas que, como yo les digo, se limpian en el pantalón o se rascan, ¿no? O sea, que bien nos va, se van a rascar la oreja, pero, o sea, no, en realidad no se tiene el cuidado, ¿no? Y no se trata aquí si la mano o la boca son física o espiritualmente más sucios, ¿no? Porque hay quien dice, peco peor con la boca que con mi mano, y es como de, no es el punto, o sea, indigno eres todo tú, no se trata, o sea, en ese sentido, quienes promueven la comunión en la mano igual te van a decir, ¿no? Es que todo tú eres sucio, mejor acércate con humildad y así, o sea, de sí, mi mano está puerca, Señor, pero te amo, es como, es que no es el punto, no es el punto que es más digno, porque tienen razón, indigno eres todo tú, pero la idea, la mentalidad que se va colando en los gestos de la liturgia va influyendo en nuestra forma de rezar y sobre todo en nuestra forma de obrar, porque si eres capaz de descuidar lo más importante de tu fe, lo más seguro es que también tengas descuidos en tu vida diaria. Entonces, como que por ahí también se nota un poco la falacia del argumento de la dignidad o indignidad de la mano o de la boca, ¿no? Que también dentro de los mismos ministros extraordinarios, porque hay quien dice que no sabía que yo era ministro,
hay como historias también medio tristes y decepcionantes. Por ejemplo, estaba yo pensando que, uno, yo fui ministro de la comunión sin haber recibido la formación porque mi párroco se confió de que yo estaba estudiando teología. Pero pues yo era joven, tenía 19 años cuando recibí mi licencia. Y estaba pensando el otro día que nunca llevé a bendecir el relicario en donde yo llevaba las hostias. O sea que todo el tiempo que fui ministro estuve usando un relicario y un purificador sin bendecir, sin consagrar. Y es como de, güey, ¿qué estabas haciendo? O sea, ya como que visto en retrospectiva dije, nunca se me ocurrió llevarlo a bendecir porque me cayó el primer viernes que ya tenía que llevar la comunión y nunca fue como de, venga, padre, me lo bendice. Y tampoco me dijeron, ¿no? Y también entre mis conocidos de la carrera de teología había otra ministro que era persona LGBT demasiado practicante y también era ministro. En su parroquia no sabían, pero ella daba la comunión un día y al día siguiente estaba en un antro gay con alguna chava, ¿no? Y eso, y lo platiqué con ella y es real. Y yo sé que si ahorita yo les pidiera así de comenten, podrían contar muchas cosas tristes, no lo hagan, no me depriman, no nos depriman a todos, pero es real. Si de entre los mismos ministros extraordinarios que se supone somos los más formados y los de mayor confianza, terminamos haciendo estupidez y media con las hostias, ¿qué no será cuando lo pones al alcance de todos los laicos? Entonces, recen por mí para, para que Dios me conceda total arrepentimiento de esto y pueda yo repararlo y todo, ¿no? Pero es un hecho que se dieron esos abusos. Entonces, ¿cómo quisiera yo terminar esta transmisión? Hablando sobre que tenemos que luchar, reparar, y reparar sobre todo si intentan cambiar esto y pierden la batalla. Porque yo sé que va a haber como mucha terquedad entre los sacerdotes. Y no siempre hay mala intención. Ahí sí me reservo mis juicios temerarios. No podemos decir que lo hagan por maldad o no. A veces ellos mismos son los primeros engañados. Y es muy difícil que lo acepten. Entonces, yo personalmente les voy a compartir, así personalmente, les comparto que mi esposo y yo hemos decidido nunca más volver a recibir la comunión en la mano. Nunca. Hablo siendo consciente de que somos privilegiados porque tenemos cerca sacerdotes que nunca accederían a tal práctica. De hecho, para mí es como, me da mucha vergüenza, realmente me siento muy humillada, porque realmente no es que yo, ay, ya me emocioné, no es que yo sea buena, ni que lo merezca, ay, ya voy a llorar, pero por eso tenía el papel. Muchas veces en misa, ay, ¿por qué lloré? Ay, por Dios, mis hormonas como me caen gordas. No es que yo sea mejor que ustedes o que yo lo merezca más, pero por algo Dios me permitió que yo tenga acceso a eso, a que yo pueda tener una liturgia digna. He llorado mucho en misa pensando en esto. Realmente es como, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo esto y millones de personas no lo tienen? Ay, qué ridícula. Ya me sentí como en mis retiros chillones de años anteriores. Ya, a ver. Compostura, Georgina, contrólate. A ver. Déjenme, tomo agua. No puedo estar en paz, como pueden notar. No puedo estar en paz sabiendo que hay quienes no saben que no saben, o sea, quienes no tienen estos tesoros y ni siquiera se imaginan que existen. Por eso siempre que Nicea todos los años me dice que haga un video litúrgico, pues le digo que sí, porque no es que yo tenga mucho tiempo de estar hablando de estas cosas, porque no logro organizar mi vida con 3 hijos y estar haciendo tantos videos como yo quisiera. Pero tenerlo molestándome todos los años, así todos los julios, empieza, ¿y vas a hacer un video? Es como, sí, o sea, es bueno hacer videos, tiene razón, hay que luchar. Y luchar unidos para despertar la caridad divina en los corazones. Entonces, ya, cerrando, perdón, me emocioné. La información que yo he dado en este video sería un muy buen punto de arranque para que tanto sacerdotes como laicos pudieran
hacer una protesta respetuosa y fundamentada a sus obispos locales y resistir abiertamente los abusos. Yo los invito a que, a que hagan una resistencia abierta. No se esperen al momento, o sea, porque muchos aquí me ponen, ¿qué pasa si el obispo no me deja o si mi sacerdote, o sea, si me arrodillo ahí y no me deja? Yo siento que no es algo que puedas tú improvisar. O bueno, tal vez una vez podrías improvisarlo, pero como yo les digo, o sea, mi objeción aquí sería que ya hubo gente comulgando antes de ti y no solo en esa misa, sino en las misas anteriores y definitivamente no creo que estén purificando el piso. Bueno, sanitizándolo sí, pero no purificándolo con el debido respeto. O sea, sí respetan al COVID, pero no creo que respeten las partículas al sanitizar. Entonces, ahí hay un problema al acercarse, como ya les decía, cuando ya otros estuvieron comulgando sin cuidado antes de ustedes. Entonces, la solución no sería me voy a arrodillar y a ver qué pasa. Yo creo que sí habría que estar hablando personalmente con los sacerdotes fuera de misa y explicarles esto, pero con argumentos. Como ya les dije, todo lo que dije es verdad. Tan verdad que algunos obispos han obligado a los sacerdotes a silenciar esto, sobre todo la parte de los argumentos jurídicos, para evitar que los laicos hagan, llamémosle, exceso de lío, ¿no? Entonces, es muy irónico, pero está pasando. Entonces, lo que ya dije y lo que voy a decir posiblemente los incomode un poco, sin embargo, en conciencia no puedo callarlo. Bueno, mi esposo está leyendo el libro que se llama Christus Vincit de Athanasius Schneider, acaba de salir y ese no es cortito, ese sí es de cientos y cientos de páginas y es una entrevista autobiográfica que le hacen, lo cual para mí es como, me da mucha tristeza que lo calumnien, pero después de leer es como de, no es tristeza, es como un enojo y una indignación total de que haya quien diga que Athanasius Schneider habla por conveniencia o porque los tradis le pagamos, de verdad es como de, no tienes idea. Porque ahí está hablando del martirio de su familia, o sea, de cómo murieron sus abuelos por el régimen soviético, de cómo murió el sacerdote que les daba la comunión a escondidas, o sea, es como, no, esa fe no se finge y no la puedes pagar con mordidas de los tradis, ¿no? Perdón, me tengo que sonar, disculpen. Pero bueno, ya, entonces, todos los cristianos perseguidos que él menciona que estaban ahí en trabajos forzados, incluyendo a su familia, vivieron meses de una fe católica radical, haciendo comunión espiritual, haciendo misas secas, y muchos de ellos muriendo sin el viático. Entonces, les digo, es incómodo, y yo sé que, o sea, puede que suene chocante, pero tiene más mérito ante Dios abstenerse de comulgar sacramentalmente por respeto que comulgar sacramentalmente si se corre el riesgo de faltar al respeto a nuestro Señor. Lo dejo como postura mía, pero no solo mía, sino de varias personas de esta línea de pensamiento. Hasta se podría pensar que es egoísta. Es similar el caso a cuando no sabes si debes confesarte o no. Bueno, a mí me pasa mucho ahorita que como que ya no es... O sea, sí hay veces que peco, ¿verdad? No me voy a hacer la Santa Teresita aquí. Pero sí hay veces en las que dices, debería confesarme, no, me pasé de enojona con mis hijos o no. Y que estás así como de, ¿me confieso o no? Y el punto aquí no es qué me conviene a mí más o qué me haría sentir más cómoda en un sentido muy mío, muy físico, sino de cómo podría yo ofender menos a Dios o agradarle más. En este caso, por ejemplo, en el caso de la confesión, pues es como si pudiera potencialmente ofenderte al comulgar habiendo pecado y no habiéndolo discerniendo bien, mejor me confieso, a nadie le cae de sobra una confesión más y ya comulgo, ¿no? Y en este caso sería lo mismo. La comunión sacramental en este sentido no es necesaria para la salvación. Sí es importante, sí es el medio ordinario por el cual Dios se une a nosotros, pero no a costa de ofenderlo. O sea, es como muy paradójico, pero es lo que hay y es lo que tenemos. Entonces, los invito, o sea, de verdad, mira, no basta con que en tu parroquia a ti te den la comunión bien y el resto siga comulgando en la mano, porque el riesgo va a seguir existiendo. No nos podemos conformar con eso.
Se están dando abusos inauditos en algunos lugares, ya saben, o sea, seguro ya lo vieron, seguramente Antilitúrgico ya se encargó de poner fotos de cómo están dando la comunión con guantes de látex, cómo están poniendo la comunión en bolsas Ziploc, llevándoselas a domicilio, como los niños que hicieron la primera comunión a distancia, viendo la misa y sus papás sacaron la Ziploc y les dieron la hostia en casa. O sea, de verdad, la creatividad sacrílega está a tope en estos días. Y justamente ayer, que ya estaba yo preparando la transmisión, Marchando Religión, otra vez de verdad, mis saludos Sonia y todo el equipo, hizo pública la llamada de Monseñor Schneider a hacer reparación eucarística, y más en estos tiempos. También eso ahorita en un momento, en cuanto termine yo esta transmisión, se las voy a compartir en un link. Él está invitando a hacer reparación eucarística y además de lo que él propone, porque él dice que al menos 1 hora al mes de adoración eucarística, yo los quiero invitar. Fue una idea que me dijo Ángel. Está bien, Ángel, chance, te concederé la propuesta. Permanecer de rodillas durante las misas en donde se cometen estos abusos. Así, toda la misa de rodillas en reparación. En un momento voy a publicar todas las referencias, como les decía, y voy a incluir la oración, o sea, bueno, en uno de los links que pongo de Marchando Religión, justamente de la convocatoria a hacer reparación, se incluye también una oración de Monseñor Schneider. Entonces ya como que hasta nos está dando el guión y todo para hacerlo. Simplemente yo los quiero invitar a una cosa: que tengan más temor de Dios que del virus. Es mucho pedir. En resumen sería eso. Entiendo que hay personas que están sufriendo mucho. He llegado a hablar con algunos que tienen familiares enfermos. Yo sé que es muy difícil, pero más difícil sería perder nuestra alma y dañar la fe de la iglesia, porque es a muchos que nos vamos a llevar de corbata si dejamos que esto se instaure permanentemente en la iglesia, porque al rato con cualquier excusa, así como de, ¡ay, nuevo virus! ¡Ay, otra vez comunión en la mano! ¡Ay, que el clima hace mucho calor! ¡Ay, comunión en la mano! De verdad, esto se puede llegar a normalizar. Realmente no podemos permitir que eso pase, pero también por eso es importante hablarlo en voz alta y que sepan que somos un grupo unido, que somos varios en todo el mundo que lo estamos buscando. Entonces, queda pendiente, solo es como una convocatoria. Sé que faltan como que muchas cosas que plantear en el video. No podía yo abarcar todo, de hecho ya pasó la hora. Deberíamos hablar más de Dominus Est, pero también mi psicólogo dice que no haga tantas promesas que no puedo cumplir, así que en esta ocasión no les voy a prometer ningún video futuro. Aunque siempre me gusta como contarles lo que tengo en la mente. Sí deberíamos hacer un video de Dominus Est, pero también de Christus Vincit. Pero bueno, voy a concluir ya. Me voy a dar tiempo de leer sus comentarios más al ratito, ya que haya puesto la bibliografía. Por el momento pues quiero cerrar con la oración que viene en Dominus Est. Voy a hacer traducción simultánea, espero que no suene muy Google Translate lo que voy a decir, pero bueno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde mi querido Jesús habita, donde está entronizado en el tabernáculo, ahí deseo estar continuamente arrodillado. Ahí deseo rezar sin cesar. Jesús, te amo profundamente. Amor escondido, te adoro. Amor abandonado, te adoro. Amor despreciado, te adoro. Amor pisoteado, te adoro. Amor infinito, muriendo en la cruz por nosotros, te adoro. Mi querido Señor y Salvador, haz que yo pueda ser todo amor y expresión al Santísimo Sacramento, en el corazón de tu muy amada Madre María. Amén. Nos vemos pronto.